Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy vamos a ver la carrera de Ingeniería Agrónoma. Para ello tenemos como invitado a Óscar Abel Aranda Aón. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con conocimiento en control biológico para cultivo de agroexportación y mecánica de suelos. Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral en diversas empresas y entidades del sector público y privado. Actualmente ejerce como docente en un colegio público y también cuenta con un vivero llamado Tu Zona Verde. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, Fiorella. Gracias a ti por haberme contactado y darme esta oportunidad de poder dar a conocer la carrera de agronomía para tu público. Genial. Comenzamos un poco conociendo la carrera. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines ingeniería agrónoma? A ver, la ingeniería agrónoma, en términos simples, para que se me pueda entender, es como el doctor de las plantas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver desde la nutrición de ellas mismas, desde su nacimiento, crecimiento fisiológico hasta la maduración. También tenemos que ver lo que son las enfermedades, porque sí, las plantas también se enferman, las plantas también se contagian, las plantas también se estresan. Entonces hay que ver todos los ámbitos, es un ser vivo. Así que tenemos que ver desde su nacimiento hasta la época donde vamos a producir y qué hacemos una vez ya la planta ha producido. Todo ese trayecto, ese tiempo que llevamos a cabo con la planta y ver qué problemas y qué situaciones se nos va a presentar durante todo ese estado, durante todos sus estados fenológicos. Ok, veo que es amplio desde que prácticamente desde las semillas a que da un fruto, ¿no? Y Claro, imagino que hay distintas especialidades. ¿Nos puedes comentar qué especialidades existen dentro de esta carrera? claro, las especialidades más notorias o que se desarrollan bastante en el mercado es el manejo integrado de plagas, que es, como su propio nombre lo dice, conocer las plagas, qué insectos, qué hongos, qué patógenos atacan y afectan a las plantas. También tenemos lo que es las ciencias del suelo, todo lo que tiene que ver con edafología, topografía. También vemos lo que es topografía para la construcción de los cultivos, por ejemplo, cuando hay gradientes, pendientes. También lo que es en lo que son riegos, manejo de riegos, ya sea riego tecnificado, hacer lo que es, por ejemplo, el proyecto Chavimochi, que es un proyecto bastante conocido acá en La Libertad. También podemos especializarnos en lo que es sistemas de irrigación. Y bueno, también tenemos lo que es sostenibilidad, como lo que es el desarrollo de prácticas de los recursos naturales que protegen al planeta. Te puedes ir al ámbito social también, que es la sostenibilidad misma del medio ambiente. También tienes la especialización para lo que es la economía agrícola, que es todo lo que tiene que ver con negocios del sistema agro. Ok. Principalmente esos son. Ah, y también la apicultura, lo que son de las abejas, la producción de miel, también es una especialidad. Ah, yo pensé que solo veían esto, plantas, digamos, no abejas. No, 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 también vemos lo También. que son las abejas, claro, porque las abejas son insectos y lo vemos muy en minoría, o sea, en los cursos de la universidad nos dan edafología perdón, entomología y ahí vemos lo que son abejas. Y hay un curso adicional que en la nacional, no sé si en todas las universidades serán así, pero en la nacional hay cursos lo que son selectivos. Entonces hay un curso especializado en lo que es apicultura. Ah, vaya, no sabía eso. Genial. Sí. Hablemos un poco del día a día de un ingeniero agrónomo. ¿Qué es lo que hace, en tu experiencia tal vez, qué es lo que haces en el día a día, ¿no? Ya, depende también de qué es lo que quieres trabajar también, Ujú. porque tienes diferentes amplitud de áreas en las cuales tú puedes cubrir y desempeñarte laboralmente. Lo normal, la mayoría de agrónomos se va a lo que es el campo. Ir al campo, tienes que irte temprano para ver las plagas, monitorear, ver que los trabajadores estén realizando las actividades que se han planificado. Y también, eso es la parte de lo que es campo. Y también está lo que es laboratorio. Laboratorio de suelos, laboratorio de entomología, de sanidad agropecuaria, que es donde vamos las enfermedades, vemos qué patógenos existen en la planta, analizamos las variedades y todo ello. Lo que yo en estos 4 o 5 años, bueno, 4 años,
que ya he estado trabajando, me he evocado más en lo que son los campos. Inicié trabajando en lo que es el manejo integrado en lo que es el cultivo de paltos para la producción de paltas de exportación, palta orgánica. Lo que teníamos que hacer era, nos centrábamos en lo que es la mosca de la fruta, que es una variable o perdón, una plaga, un insecto que si es que hay demasiados aglomeración o demasiada infestación en la fruta, no te lo permiten la exportación. Entonces tenemos que trabajar, hacer lo que son controles culturales, porque no podemos aplicar demasiados químicos, especialmente justo en los meses críticos en donde se tiene que empezar la fructificación. La misma planta empieza a fructificar, entonces ahí tenemos que cesar absolutamente de todo lo que son químicos y tenemos que realizar los controles culturales, etológicos, físicos em, con respecto a la plaga y es ir temprano. Yo me levantaba a 5 de la mañana para estar en campo a las 6 de la mañana y empezar a monitorear porque las plagas, principalmente los insectos, normalmente o están muy temprano o ya muy de noche, como atardeciendo ya casi anochecer. Es donde se presentan las plagas en la mayoría de los casos. Ok. Obviamente hay insectos que aparecen a mediodía, pero son muy pocos. La mayoría es y atacan o muy temprano o al atardecer ya casi anocheciendo. Entonces tienes que ir, monitorear plantas, hacer todo tu esquema. Las trampas etológicas que son de colores, también tienes que monitorear para saber la cantidad de infestación que hay en el cultivo. Y a partir de ello, de ese estudio, ver cómo es que podemos contrarrestar y poder apaciguar la cantidad de plaga, que es muy difícil menguar la plaga misma, en este caso de la mosca de la fruta, a cero. Es muy difícil. Y los parámetros que nos exigen los países a donde se exporta la palta, ellos lo saben. Entonces nos dan un mínimo de nivel de infestación que debe tener el cultivo para poder exportar, que tiene que ser muy, muy, muy bajo. Ok. Me parece un área para mí desconocido y me parece interesante. ¿Nos puedes comentar un poco del control biológico? Dijiste había un tipo de control que usaban insecticidas y así, pero hay una época que no. ¿Nos puedes comentar un poco del control social? Claro, el manejo integrado de plagas, como su propio nombre lo dice, es el manejo integral de todas las tipos de manejos que existen. Está el físico, está el químico, que es el más utilizado actualmente en la agronomía moderna y que poco a poco se está transformando, o sea, porque antes los agricultores, principalmente los agricultores para el mercado interno, utilizan netamente lo que es el control químico, Ujú. que es los pesticidas, los insecticidas que los vemos en el mercado y en las casas agronómicas que lo venden, que vienen en botecitos de 1 litro, Ok. normalmente, ¿ya? Pero existen otros tipos de manejo para poder contrarrestar las plagas. El físico, que es, normalmente se utiliza aplicando calor. Mm, El etológico, que son con las trampas de colores. Por ejemplo, hay insectos que les atrae el color blanco, hay insectos que les atrae el color amarillo, hay insectos a los cuales se les atrae el color azul. Entonces hacemos y realizamos trampas para determinados tipos de insectos, viendo también el tipo de cultivo, porque no a todos los cultivos les ataca el mismo insecto o la misma plaga. Cada cultivo tiene sus diferentes insectos y enfermedades que les atacan. ¿Pueden tener algunos cultivos en común? Sí, pero en general cada cultivo tiene su propio conjunto de plagas. Tenemos el cultural. El cultural que aplicábamos nosotros en nuestro trabajo era cosechar los frutos que ya estaban muy malogrados y enterrarlos, pero no enterrarlos superficialmente, tenemos que hacer huecos para poder enterrarlo bien. ¿Por qué? Porque en este caso de la palta, como son larvas, están en estado de larva, ¿ya? Salen, rascan la tierra. Entonces pueden salir y hacen su estadio en en la fruta que se ha enterrado y si no ha sido enterrado a una cierta profundidad, nosotros lo hacíamos a 50 centímetros debajo del suelo, si es que no lo hacías, entonces corrías el riesgo de que
las larvas, una vez que terminen sus estadios dentro de la fruta, escarben la tierra y salgan como adultas y de nuevo se reproduzcan y los huevos lo depositen en frutos sanos. Entonces tenías que hacer bien el control cultural, enterrar. Es por eso de que Senasa, siempre hay un punto de control cuando uno va y viene de diferentes regiones. No sé si, por ejemplo, tú has viajado a Lima, o ya sea a Trujillo, o Arequipa, o salir de donde creo que tú actualmente vives en Lima, ¿no? Sí, actualmente vivo en Lima. Ya, sales, por ejemplo, te vas a Ica, pasan por un control de SENASA para inspeccionar la fruta que Mm, llevan los pasajeros. Si te ha llegado a pasar eso, ¿es por qué? Porque hay cuarentenas o sencillamente en el sector a donde vas a ingresar, si es que tú llevas una fruta que está infectada, peligra de que todo el cultivo se infeste de esa plaga. Entonces, el control cultural es eso. Y también tenemos el control biológico, que es utilizar otros insectos para que coman, o los insectos malos, por así decirlo, ¿no? Los insectos que dañan al cultivo, hay insectos que son benéficos. ujú. Y no solamente insectos, también microorganismos, como los nemátodos, que parecen como larvitas. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer el ejemplo? No sé si has visto en el microscopio la oportunidad de ver como pequeños gusanitos Ujú. traslúcidos. Ya, algo así son los nemátodos, que atacan a las larvas de los insectos o atacan a otros nemátodos también, porque no todos los nemátodos son buenos y tampoco no todos los nemátodos son malos, así como los insectos. No todos los insectos son buenos y no todos los insectos son malos para el cultivo. Ujú. Perfecto, me quedó claro. Hablemos también ya entrando a la parte personal, ¿no? ¿Cómo tú decidiste estudiar esta carrera y por qué? ¿Qué fue lo que te Mm, motivó? Ya, mira, para empezar no fue mi primera opción la ergonomía. Yo estaba aspirando a estudiar medicina, Ujú, pero hubo un desencadenante en el cual hubo una experiencia que tuve. Yo estaba en la academia cuando tenía 14 años, si no me equivoco, y llegué a lo que la academia misma, a los que estábamos postulando a medicina, a lo que aspirábamos a postular a medicina, nos llevaron a lo que es la Facultad de Medicina de la Nacional, de la misma universidad. Hubo un tour y justo entramos a un cuarto en donde pues sencillamente yo vi y dije, esto no es para mí. Vi órganos, vi en la mesa que no habían cuerpos, pero olía todo a formol. Entonces yo dije, yo en este ambiente no. Pensaba que sí podía, pero no. Entonces, desde ahí decidí y estaba como un poco ya no encontrando qué carrera estudiar, ¿ya? Y recordé, o sea, vivía en la ciudad en ese entonces, pero yo antes vivía aquí, donde estoy en el campo ahorita, y tenía lo que es la familiaridad ya con las plantas. Y justo aparece, me entero de que está la carrera de agronomía y hubo como un enganche, como un amor a primera vista, por así decirlo. ¿Por qué? Porque conecté todas las experiencias que pasé en mi niñez e infancia y se conectaba pues con esta carrera, con todo lo que tenga que ver con plantas. Y ya, ah, sencillamente postulé ujú. y para adelante, acá ¿Cómo fue tu estamos. proceso de preparación para ingresar a la universidad? Ya, mira, fue muy rápido, fue Ay, muy rápido. Yo ingresé a los 15 años a la Nacional, se tiene que dar su examen de admisión. Cuando ingresé, postulé vía CEPUM. No sé si en Lima habrá eso, pero es como que la universidad, ¿ya? La universidad tiene diferentes medios para poder ingresar. Está el examen ordinario y justo en esos años también estaba el examen para los que estábamos cursando el quinto de secundaria. el Y primer también puesto es algo así. para CEPUM. No, está el de premio de excelencia, que son los primeros puestos de Ah, todos ya. los colegios, primero y segundo puesto, que hasta ahora se mantiene. De ahí está el examen ordinario y después ya, pero que das tres sumativos. O sea, en la misma universidad tiene aparte un centro que se llama CEPUM, Centro de Como la pre, Estudios algo así. Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, así Ah, sus ya. siglas, CEPUM. Entonces te matriculas como si fuese una academia normal y te enseñan profesores y de lo que te enseñan, das el examen, pues, ¿no? Mm.
Es lo mismo que ir a un ordinario, pero el ordinario es un solo examen, pero en CEPUN tienes tres exámenes, que se les llama tres sumativos. Ujú. El primero es el 20% el primer sumativo es el 20% de tu nota final, el segundo es el 30% y el último es el 50% de la nota general. Se suman los tres, se ordena en el ranking de los puestos, el puntaje y ves si es que ingresas o no. Entonces mi preparación fue esa. Me Ok, centré específicamente en los cursos que más dominaba, que son lo que es razonamiento lógico, razonamiento verbal, química, biología y un poco de física. Y ya después lo complementé con los otros cursos, pero me centré exactamente en ellos. ¿Por qué? Porque son los que tenían más preguntas. Y como la carrera de ingeniería agrónoma creo que no sé cómo está rondando actualmente, pero cuando yo estaba postulando estaba entre los 150 puntos hasta 113, 110, ese rango de puntajes necesarios para poder ingresar. La nota máxima que podía sacar si contestaba las 100 preguntas es 400, ok, más o menos ahí. ok, perfecto. Ujú. Y una vez ingresaste a la universidad, ¿qué cursos llevaste y cuál fue el que más te causó dificultades y cuál fue el que te gustó más, ¿no? Ya. El curso que más me causó dificultad fue los primeros ciclos. Los cursos de primero ciclo, especialmente química orgánica. La química inorgánica normal, pero la química orgánica fue la que me dificultó un poco comprenderlo. Eh, Tuve las dificultades, pero bueno, al final las pasé y pude pasar el curso. Ok, Y después, el curso que más me gustó fue el curso de genética. Todo lo que tenga que ver con genética y biología, que son los temas que más se me facilita dominar. ok, perfecto. Eh, Son los que más llevas, ¿no? En la actualidad, digamos, Claro, principalmente en lo que de tu más llevo, carrera, sí, digamos. de la carrera, sí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido en la universidad y que te haya marcado tal vez o hayas sacado un aprendizaje? En la universidad, una anécdota. Una puntual ahora, la verdad es que no se me ocurre una puntual. Ok, no hay problema. Eh, bueno, una vez terminando la universidad, ¿tú sientes que tal vez la universidad no te enseña todo lo que tú deberías saber para enfrentar el mercado laboral? ¿Qué cursos o, bueno, cursos, digamos, que tiene que aprender alguien que va a terminar, bueno, que termina y que va a enfrentar el mundo laboral y dices que no está preparado y tiene que saber si es no sé si programación ustedes usan, no sé si les sirve el inglés tal vez, o no sé, algún curso de manejo Ya. de suelos, cosas así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué curso Mira, debes saber? al final pienso yo que la universidad te prepara para lo básico. Te da toda la base como para que tú te enfrentes al mundo laboral. Una vez que estés en el mundo, es muy diferente llevar las clases teóricas y algunas clases prácticas en una pequeña parcela, porque en la universidad, si bien es cierto, sí es con dimensiones amplias, no obstante también somos bastantes alumnos. Entonces las parcelas que nos daban era para cada uno, era, si mal no me equivoco, era 5 por 5 5 por 10, que estamos hablando 5 a 10 metros cuadrados. O sea, 5 por 10 50 metros cuadrados por alumno, que nos daba una parcela en cada ciclo para hacer nuestros respectivos prácticas. Y es muy diferente tener, o sea, controlar esa pequeña cantidad de área cuando te enfrentas y vas al mundo laboral en donde son hectáreas o miles de metros cuadrados. Es muy, muy diferente. Mm, Al final te tienes que adaptar, tienes que aprender rápido porque también estás enfrentando con seres vivos. Entonces, si es que te dejas o si es que sencillamente no sabes manejar algo, te van a ganar. O sea, el mismo cultivo te gana. El cultivo, tú puedes tener días libres, pero el cultivo no. El cultivo va a seguir creciendo, las plagas van a seguir comiendo, entonces tienes que aprender en el transcurso del camino. En la universidad te enseña lo genérico. Como te repito, cada cultivo y a donde tú vayas es como decir cursos completamente nuevos. No es lo mismo que tú estudies o vayas a trabajar a caña y después dices, ah, ya, como ya soy bueno en caña, me voy a lo que es palta. No, son cultivos completamente diferentes y es
aprender nuevamente nuevos métodos, o sea, todo de nuevo. Si bien tienes la base de un cultivo, pero cuando te vas a otro cultivo es tener que agarrar revistas científicas, tener que agarrar libros, tener que investigar nuevamente porque es otro ser vivo, otro tipo de ser vivo. Ok, perfecto. Y ya comenzando a trabajar, ¿o en qué momento se comienza a trabajar en esa carrera? ¿O cómo sugieres que comiencen, ¿no? Las personas. Tal vez en el octavo ciclo, antes o recién terminando. ¿Cómo es? Mira, el sector agro es una de las carreras que actualmente son bien pagadas, pero iniciando, tienes que pagar piso. Entonces, yo lo que recomendación que le daría a los jóvenes es, si bien es cierto, estar atento a sus clases, comprender y investigar todo lo que los profesores te dan y más de tu parte, es conseguir buenas relaciones para que tú cuando salgas de la universidad te puedan, ¿cómo decirlo? Ayudar a conseguir trabajo, Te recomendar. pueden ayudar a conseguir trabajos y porque si es que no, vas a empezar desde cero, como me tocó. Ganar sueldo mínimo, o sea, estudiar 5 años y después ganar sueldo mínimo fue un choque. Ujú, O sea, tampoco esperaba yo ganar bastante en esa época, pero sueldo mínimo, pues en esa época sueldo mínimo era, creo que era 1100, 1150. Y era un trabajo pues que estar desde las 5:30 de la mañana en campo, 5:30, 6 de la mañana en campo hasta las 2, 3 de la tarde y a veces más. ¿Ya? Entonces, la recomendación que les doy a los jóvenes que van a estudiar esta carrera es muy bonita, dependiendo también de qué área ustedes se van a desenvolver mejor, porque no todos se desenvuelven en campo y no todos se desenvuelven en laboratorio o no todos se desenvuelven en la parte administrativa, porque también hay parte administrativa en la agronomía. ¿Ya? Entonces va a depender de las capacidades y las cualidades de cada uno y ya está en cada uno descubrirlo y ponerlo en práctica ya en el mundo laboral. ¿Tú dices que de repente es difícil conseguir trabajo o es fácil? ¿Hay campo laboral o no? El campo laboral, bastante, bastante, pero cuando uno sale, y es un consejo que le doy, y creo que en la mayoría de carreras, cuando uno sale, no esperes ganar un buen sueldo. Y también, si es que decides trabajar en campo, pues, tienes que estar preparado psicológicamente, porque el campo, quieras o no, con o sin experiencia, es muy probable de que también te gane. O ¿A sea, qué ni te bien, refieres con que te o gane? sea, puedes ocasionar inclusive pérdidas a la empresa, Mm, ¿ya? Por tu inexperiencia, pero normal, o sea, al final uno tiene que enfrentarlo, aprende y ya para las siguientes campañas vas a hacerlo mucho mejor. ujú, Ujú. perfecto. Hablemos, no sé si tienes alguna referencia de cómo es trabajar en el sector público y cómo es trabajar en el sector privado, ¿no? De repente tienes un conocido que te ha comentado que trabaja en el sector público, o de repente tú mismo tienes experiencia, ¿no? Yo he trabajado Hacer en el una sector comparativa. público. Yo he trabajado en el sector público y sector privado, principalmente en lo que son viveros. Por eso es que me he especializado ahorita en sacar mi empresa de vivero. Mm, Yo tengo experiencia en ambas Veamos. entidades. ¿Podrías hacer una comparativa de cómo es trabajar en ambos? Mira, como yo he trabajado en viveros en lo que es el sector privado, el vivero es un poco más tranquilo porque es un ambiente ya mucho más controlado y es pequeño. No es como trabajar en el campo abierto, que son hectáreas. No, Ujú. el vivero es más controlado y te evocas, si en el caso, para lo que trabajé en lo que son viveros, para lo que es la producción masiva de cultivos, ya sean frutales, principalmente en lo que son paltos. Entonces, y el tiempo que está dentro del vivero son 8 meses a 10 meses máximo. Así que es demasiado corto y es mucho más tranquilo el hecho de poder manejar el cultivo en esos estadios. Hay que tener obviamente sus cuidados con los hongos que aparecen al comienzo, cuando está germinando y también al momento de hacer el injertos. Pero en sí, he tenido muy buenas experiencias en el sector privado.
muy buenas experiencias, he aprendido bastante y es por eso de que me atrevo ahora a poder abrir mi propio vivero. Ujú. Y en el sector público, ¿cómo En es? en el sector público, como te das cuenta, estamos acá en Perú. Y el sector público no tengo muy buenas experiencias. Principalmente mi primer trabajo fue en el sector público. Ok. Uno, que la paga era muy baja, ¿ya? Dos, que me daban de frente, me dieron creo que 10 hectáreas para monitorear, 10 11 hectáreas. Y las capacitaciones eran creo que me capacitaron una semana a lo mucho y después ya entra el mundo laboral. Mm, Y arréglatelas, ¿no? Y danos resultados. Y bueno, pues la, la situación, o sea, mejor dicho, el ambiente allí bueno, en esa empresa donde estuve, el ambiente como que era muy olvidado, no se daba la respectiva importancia. ok. Sí. Y después trabajé en otro que mejoró bastante, solamente que tuve una anécdota me fui a la sierra. Ujú. Eso sí, para los que quieren trabajar en el sector de campo, tienen que estar listos para viajar y estar lejos, lejos, pero lejos, ¿Por lejos, varios lejos. periodos de tiempo o cómo es? Por periodos prolongados de tiempo, sí. Yo me he ido, por ejemplo, no sé si conoces Patás o has He escuchado de escuchado. Patás. Ya, me he ido hasta Patás. De Trujillo a Patás está en promedio de 18 horas. Ah, súper Te lejos. vas en camioneta, son 12 13 horas. Pero el viaje es muy matado el viaje. Son Por la carretera, imagino la también. carretera, el precipicio, Mm, sí, y estar allá me quedaba 14 días y después regresaba acá 2, 3, hasta máximo 5 días, después retornar a otro lugar y así. mm, Es en el sector público donde estuve haciendo lo que es encuestas agrarias a diferentes puntos de la región. Pues en la región más o menos ya te conozco bastantes lugares. De La Libertad, te conozco Patás, Chilia, Ascope, te conozco la frontera con Cajamarca, que es Chepén, Huamachuco. Entonces, la carrera es muy bonita, pero también cuando no tienes carga familiar, porque claro, cuando tengo carga familiar, tengo la libertad de poder irme a diferentes lugares sin esa responsabilidad, que es claro. tener una familia. Tener en Sí. cuenta eso también, ¿no? Claro, es el trabajo de campo, realmente es campo. No vas a estar en la ciudad, vas a estar viajando constantemente. Ujú. Ok. Bueno, con tu experiencia laboral y ya no sé, conocido un poco de la realidad, ¿qué problemática has visto que tú digas, eso se tiene que solucionar o, no sé, digamos algo relacionado a tu carrera, ¿no? No necesariamente a salud, no necesariamente a educación, por ejemplo. No sé, y hay muchas, pero muchas cosas por solucionar que el Estado mantiene olvidado, principalmente la sierra. Ujú, La costa tenemos lo que está saturado de pequeños agricultores y también de empresas agrícolas grandes. Tenemos tales como Laredo, Damper, etcétera, solamente para mencionar algunas, ujú, que abarcan todos los valles de acá de la zona de la Libertad, ¿ya? Pero la sierra está muy, pero muy olvidada. Los campesinos de la sierra no tienen la noción y el conocimiento para poder mejorar la productividad de sus cultivos. Otros no tienen la facilidad de obtener fertilizantes a bajo precio. Otro, el agua. La mayoría está trabajando por el sistema de secano. ¿Cómo el sistema de secano? Bajo lluvias. Y eso creo que es de la mayoría del litoral de la sierra peruana. Teniendo el dinero, el Estado tiene el dinero para poder hacer represas, para que puedan hacer sistemas de irrigación efectivas en toda la sierra. Entonces, la explotación de la agricultura en la sierra está muy olvidada y es un poder inclusive económico para la región o para todo el país el que se tenga que impulsar el sector agro en nuestra sierra, que sí, es, que es inclusive el porcentaje, la sierra creo que ocupa el segundo ecosistema
o región, mejor dicho, a nivel nacional en términos de territorio. Del territorio, sí. Sí, Totalmente de acuerdo con todo. Entonces, como tú dices, sí, ¿no? Falta ahí esto, bastante inversión para la parte de la sierra. de la Yo he sierra. estado, y yo he estado en lugares en donde obviamente la sierra tiene sus contrastes y me sorprendió bastante, porque hay lugares en donde la gente de la sierra tiene bastante dinero y bueno, también por las minerías, ¿no? Acá en la región de Libertad se Ujú, caracteriza por las minerías y por ello la gente tiene bastante dinero. Y los familiares de las personas que se dedican a la minería, los familiares que se dedican a la agricultura, o sea, los familiares directos, que invierten en la agricultura, se ve una agricultura, inclusive he visto en las sierras sistemas por goteo, o que los mismos dueños de sus parcelas, que son grandes, tienen su sistema de recolección de cosecha de agua, ¿ya? Pero he ido a zonas donde no son mineras y zonas muy, muy alejadas y muy olvidadas por el Estado, en donde la producción por hectárea es muy, muy baja y son gente muy, muy, pero que muy pobre. Yo me sorprendió bastante. sí. Las personas de allí donde yo me he topado tomaban su desayuno, almuerzo y cena, era agua con papa, nada más. Y teniendo cantidad de tierras para poder sembrar, pero no pueden. Uno, por la economía y dos, porque sencillamente Falta de conocimiento también. Falta de falta de conocimiento, capacitación, capacitación y apoyo bueno, también. bastantes factores que influyen. Por ejemplo, también las zonas más pobres son las zonas donde menos jóvenes hay, porque los jóvenes salen. Entonces, ¿quién les toca para trabajar la tierra? Porque no hay oportunidades allí, Ujú. teniendo vastos áreas de cultivo, pero Sí, sencillamente no hay apoyo del Estado. totalmente de acuerdo contigo. Pasemos un poco a la siguiente parte, que es una parte reflexiva, digamos. ¿Cuál es la importancia de tu carrera en la sociedad? La agronomía es muy, muy importante porque es el que alimenta a toda la población. Somos los que alimentamos principalmente a la ciudad y alimentamos al campo también. Y no solamente las personas, también alimentamos indirectamente o directamente a, a las reses, a los animales, donde normalmente consumimos la carne. Porque, ¿qué comen los animales? Trigo, maíz, cebadas. ¿Y quiénes les van a producir eso? Los campesinos y los agrónomos. Entonces, es una carrera noble porque nos evocamos en alimentar a toda nuestra comunidad, la población. Ok, perfecto. Y quería saber también, hace unos 5 años fue el COVID. Ujú. ¿Cuál fue la implicancia, digamos, o el impacto de esta enfermedad, digamos, en el desarrollo de tus labores? ¿Hubo un antes y un después? ¿Sientes que afectó, no afectó? Todo sigue igual. Afectó en el ámbito personal, pero en el ámbito laboral no. Ah, habrá habido COVID, habrá habido enfermedad, habrá habido la pandemia, pero alimento teníamos que comer todos. Así que el campo no se detuvo. El Ujú. campo con COVID, sin COVID, con guerras, tiene que seguir produciendo, porque si no, ¿de dónde nos alimentamos? Ujú. Totalmente de acuerdo. Y ahora que está saliendo la IA, ¿no? Que está en un boom, la gente lo usa para todo. ¿Sientes que va a afectar, no va a afectar? ¿Es una herramienta que sí les va a servir, va a ser muy útil? ¿O sientes que les va a quitar trabajo? ¿No? ¿Cómo sientes esto? La verdad, la IA es una herramienta muy útil si es que lo sabes utilizar. Así como la IA puede empezar a suplir algunos trabajos, pero también va a crear nuevos. Y es donde ya cada uno tiene que estar preparado a los diversos cambios que siempre van a haber en nuestra historia como humanidad, que siempre ha habido. Que ahora está de una manera muy acelerada, es correcto, pero tenemos que adaptarnos. Así que la IA no hay que verlo como un problema, sino como una oportunidad para sacarle provecho. Y en tu carrera, ¿sientes que cuál podrían ser las, por ejemplo, posibles usos, ¿no? O Por sea, que ejemplo, no afecta tanto en tu trabajo. actualmente la IA lo utilizamos para lo que son drones. Mm.
para el manejo de drones. ¿Cómo así? No sé si tú has visto los drones que se utilizan para cámaras, para grabar a lo alto. Ya, en la Ujú. agronomía también se utiliza, pero son mucho más grandes. ¿Ya? Y cuando se prenden, pues, suenan como si fuesen helicópteros. ¿Ya? ¿Para qué lo utilizamos? Utilizamos para poder ya fertilizar o aplicar algunos remedios para las plantas sin la necesidad de utilizar mucha mano de obra. Porque ya no utilizamos una mochila con bombas o tractores que tienen brazos bastante largos para poder irrigar o poder hacer algún tratamiento al cultivo. Ahora tenemos esos drones que con la ayuda de la inteligencia artificial lo podemos programar, inclusive el mismo dron, si es que hay un árbol o hay algo que obstruye, con la misma inteligencia artificial ya uno no tiene ni siquiera la necesidad de estar controlándolo, o sea, con el control remoto, no, solito va durante, para todo el campo. Tú lo programas una vez y con la inteligencia artificial el dron aprende. Por ejemplo, tú tienes un campo de cultivo, lo programas para que fertilice, ¿ya? Y alrededor el vecino sembró eucaliptos y el eucalipto crece demasiado rápido. El eucalipto creció y, por ejemplo, en un año creció sus 10 20 metros, no, mucho 10 metros, sus 10 13 metros de altura, que es más o menos a lo que vuela el dron. Entonces, el dron con inteligencia artificial tú ya no tienes que programar nuevamente, no. Aprendió captó que hay Elementos ya. nuevo árbol, un impedimento, lo esquiva. Entonces, ayuda bastante la inteligencia artificial también para poder controlar los fertirriegos, etcétera. O sea, no solamente en el ámbito de drones, también hay infinidad de usos que uno le puede aplicar. Ok, perfecto. No obstante, va a faltar demasiado. Eso es para las grandes empresas. Ujú, Pero si te vas a la sierra, de ahí al final eso no te va a servir porque ya no hay no es porque no haya esa tecnología, sino porque no hay ese nivel de capital para poder invertir en esa tecnología. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Hablemos también de lo satisfactorio y complicado de tu carrera. Hablemos un poco de que te vas mucho tiempo, que de repente dejas tu familia. Eso podría ser lo complicado. ¿Nos podrías comentar un poco? He pasado un promedio de año y medio, 2 años trabajando en la sierra, viajando constantemente. Lo satisfactorio es poder ayudar al agricultor pequeño o a los campesinos y también aprender de ellos, porque si bien es cierto yo tengo los estudios, pero ellos tienen la experiencia, ellos tienen el conocimiento, ellos conocen su cultivo, conocen su suelo, conocen su ambiente. Entonces lo satisfactorio siempre es de ir aprendiendo y teniendo nuevas experiencias a cada lugar que vas. Y estar siempre abierto. O sea, tú como ingeniero sales a la universidad, te puedes capacitar, pero jamás lo vas a saber todo. Siempre al lugar a donde vas a encontrar un nuevo conocimiento, una nueva metodología. Y es lo bonito de la agronomía. Y lo complicado, aparte de lo Lo que... complicado, lo complicado es viajar y quedarte ahí, pues, ¿no? A ver, si es que postulaste un trabajo cerca donde vives, genial. Pero si es que te toca ir a lugares o un trabajo donde tienes que movilizarte, por ejemplo, hay una zona acá en la región de Libertad que es Quirubilca, que hace demasiado frío, sufres realmente. Uno, porque tienes que adaptarte a ese nuevo lugar hace bastante frío, estás alejado de tu familia, extrañas a tu familia y enfrentarte a los problemas que conlleva ese ambiente. Tener que manejar el cultivo en heladas, a veces no llueve porque en las sierras es por secano, así que tienes que estar rogando para que llueva, ¿no? O a veces que no te gane la lluvia porque llueve torrencial, a veces la lluvia no para y te inunda el terreno. Entonces, y tienes que ver todo eso. Ay, sí, me parece una carrera bien noble, la verdad. Y bien sufrida también, pero a la vez bonita. Hablemos de las aptitudes que tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera. Ya. Mira, las aptitudes tienes que descubrirlo uno y hay trabajos para todo, para todos, 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 dependientemente de cuáles son tus cualidades y de cuáles son también porque así como existen cualidades, también cada persona bien tiene sus cosas malas, son las cosas en las cuales no destaca.
Si quieres ir a campo, tienes que ser aguerrido, tienes que ser asertivo, tienes que ser abierto a conocer, a tener nuevos conocimientos, tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque a veces te vas a chocar con gente, te vas a chocar con campesinos que desconfían sencillamente de ti porque tienes un título o te pueden tratar mal, porque también vas a tratar con gente, no solamente con las plantas, con gente. Entonces tienes que tener cierta tolerancia también, empatía, pero también carácter. ¿Por qué? Porque si te vas sin carácter, alguien que tiene de campo, alguien del campo es alguien, una persona dura. Y si tú no tienes carácter, vas a sufrirla. Ahora, si no tienes esas cualidades, puede ser unas cualidades un poco más, ¿cómo decirlo? Más sencilla, más noble. No eres una persona con un carácter fuerte, entonces puedes irte a lo que son el área de laboratorios, en donde estás encerrado en los laboratorios, ¿cómo decirlo? También es muy bonito, te centras en tu propio mundo y ahí estás tú con tu estetoscopio, microscopio, tu gente con la cual trabajas, tu equipo, y no estás constantemente trabajando con diferentes personas, sino con un solo entorno. Y bajo techo, o sea, no tienes las dificultades que sí lo podría tener el campo, pues, ¿no? O sea, va a depender de ti. Una vez que tú descubras en cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, hay trabajo para todos. Ok, perfecto. Y llegamos a la parte final de la entrevista. Oscar, ¿algunas palabras finales, algún consejo, algo que quieras decir a las personas que están viendo este video y que tal vez no se deciden todavía estudiar esa carrera o están sopesando dos carreras? Ah, ¿cómo así dos carreras? ¿Que están empezando a su segunda carrera? No, de repente no se decide todavía si estudiar esa carrera Ah, o ok, elegir ok, otra ok. carrera. Bueno, la carrera de agronomía es una carrera muy bonita y vas a encontrar trabajo en donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque Perú es un país agrícola, o sea, hay bastante potencial agronómico en nuestro país y hay pocos ingenieros agrónomos. Entonces, trabajo vas a tener dependiendo de qué, a lo cual tú te quieras evocar, dedicar. Ya te dije que puedes ir a campo, al administrativo, crear tu propio negocio también. Agronomía te permite crear tu propio negocio o en laboratorio. Inclusive también puedes ser profesor, ya sea de universidad o ya sea de colegio nacional. Em, Dentro de la carrera, esfuérzate bastante, como en todas las carreras, y siempre trata de ser o de tener buenas amistades, porque vivimos en un país en donde eh, tener amistades, relaciones fuertes y, en otras palabras, ser honesto con tu trabajo, te va a abrir demasiadas puertas. Sí, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Siento que tu experiencia y lo que has contado les va a ayudar mucho a las personas que están viendo esta carrera o que de repente no conocían y por curiosidad se metieron al video y siento que sí les va a gustar. Y nada, agradecerte. Igualmente por esa oportunidad de dar a conocer una carrera tan bonita como es la agronomía. Ujú. Bueno, y Gracias. esperamos que todos los espectadores que quieran y se decidan por esta carrera, en 5 años, tenerlo como colegas a todos.